Amén, hermanos, gloria a Dios. Vamos a continuar con este estudio de la mañana porque es importante. Estamos viendo cuáles son los peligros para el cristiano o los cristianos que a veces están en peligro. Uno de los principales veíamos que es la falta de obediencia. En Deuteronomio vimos que si obedecemos fielmente a Dios en todas las áreas de nuestra vida, dice, estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. O sea, la bendición de Dios va a ser derramada sobre tu vida. Pero debemos de tener cuidado porque si no obedecemos a Dios, esa bendición se va a transformar en una maldición. Y es tan sencillo como quienes saben manejar auto. El movimiento de una palanca nos da el movimiento hacia adelante. Y otro movimiento de la misma palanca nos da movimiento hacia ¿dónde? Hacia atrás. Si tú obedeces, recibirás la bendición. Si no obedeces, esa bendición será transformada en una maldición. Quizás usted se ha preguntado en alguna ocasión el por qué su vida está así, el por qué no avanza, el por qué no ve resultados, el por qué no ve satisfacción en las áreas que usted quisiera ver. Y tenemos que entender que el principal peligro del creyente es el mismo. En nosotros está el desatar esa bendición o el poner trabas, tropiezos, barreras. Fíjense que cuando verdaderamente estamos firmes en la palabra del Señor, nadie más va a poder mover nuestra vida. Cuando usted está tomado fuertemente a la mano del Señor, cuando usted ama a Dios, cuando usted obedece a Dios, vamos a ir a 1 de Corintios, capítulo 13. Nos habla de precisamente lo que ha sido derramado en nuestra vida, el amor de Dios. Y ese amor de Dios, capítulo 13, ¿ya lo tenemos? En el versículo 4 empieza a hablar de las características de ese amor que ha sido derramado sobre nosotros. Dice, el amor es sufrido, es benigno. Quiere decir, el amor no tiende a buscar una satisfacción, sino sabe y aprende a sufrir, pero también busca lo bueno, por eso es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no anda hablando de lo que hace o deja de hacer, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia se acabará. Sin embargo, aquí nos habla de que lo que va a permanecer constante es el amor de Dios. Romanos capítulo 8, vamos a ir atrásito de Corintios está Romanos capítulo 8. Cuando el creyente está tomado firmemente de la mano de Dios y sigue en obediencia a su camino y no se conforma, o sea, no toma la forma de este mundo, de este siglo, sino que aprende a ir transformándose a través de la renovación de su entendimiento. Pasa lo que dice en el verso 28 del capítulo 8 de Romanos. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, ¿qué pasa? Todas las cosas les ayudan a bien, incluso aquellas cosas que parecieran un desastre, que parecieran un infortunio, pero es a los que aman ¿a quién? A los que están fundamentados y permanecen en el amor de Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, les marcó un destino. No habla aquí de que a unos escogió y a otros no. A toda la humanidad Dios la escogió para el mismo destino, pero dice que Dios hizo al hombre perfecto, pero el hombre buscó muchas otras cosas. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, todo lo que ha hecho Dios en nuestra vida y por nuestra vida. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, si Dios es por nosotros, hay quien lo dice, si Dios es con nosotros, pero aquí la Escritura dice que Él lucha nuestras batallas, que Él pelea nuestras batallas. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Él es el que nos justificó a través de la sangre preciosa de Jesús, como la de un cordero, por la paga del pecado. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por quienes. Dice la Escritura que Jesús dice que se iba a ir, pero que no nos iba a dejar como huérfanos, sino que enviaré al Consolador. Dice que Él intercede por quienes, por nosotros. Ahora, es a lo que quiero que pongamos atención. En la cita de 1 Corintios, capítulo 13, donde hablamos del amor, habla del amor, no del amor humano del que nosotros pudiéramos ser capaces, habla del amor de ¿quién? De Dios. Y aquí en el verso 35 de Romanos 8 nos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué nos puede separar de su amor? ¿Qué habrá tan fuerte o tan grande que pudiera llegar a separarnos de ese amor? Y aquí hace algunos ejemplos. Dice: tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligros, o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, en todas estas cosas, ¿qué pasa? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Entonces, si usted está firme, arraigado, fundamentado, si obedece a Dios, no hay absolutamente nadie que pueda separarlo del amor de ¿quién? De Dios. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte incluso, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ¿qué va a pasar? Nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, estamos hablando de los riesgos, de los peligros para el cristiano. Uno de los principales peligros es que olvidemos esta promesa, que no hay nada absolutamente que nos pueda separar del amor de ¿quién? De Dios. Vamos a ir a Efesios capítulo 5.
Efesios capítulo 5. Nos dice en el capítulo 5, verso 1, ¿ya lo tenemos? Sed pues imitadores de Dios, ¿como qué? Como hijos amados. Tenemos que imitar ¿a quién? A Dios. No imitar las modas, no imitar a los que se portan mal, no a los que nos parecen que se portan bien, sino debemos de ser imitadores ¿de quién? De Dios. Y andad en eso que Él es la sustancia del amor. Andad en amor como Cristo también, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor. Pero aquí vienen esos riesgos, esas contaminaciones. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien, acciones de ¿qué? Entonces, ¿qué tenemos que evitar? Fornicación, inmundicia, avaricia, incluso dice, ni siquiera se nombre entre quienes, entre vosotros. Ahora, vamos a pasar al capítulo 6. En el versículo 10 dice: fortaleceos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor. ¿Y en el poder de quién? De su fuerza. Miren, el hombre por naturaleza es débil. El hombre, y me refiero al hombre o la mujer, por naturaleza tiende a fallar, tiende a hacer las cosas que no son agradables delante de quién. Y es como aquel dicho que hemos dicho varias veces. Dice, de por sí el niño es llorón y lo pellizca, ¿qué va a pasar? Va a llorar. Si usted no se fortalece en el Señor, va a caer. Eso es algo inevitable porque no está fortalecido ¿en quién? En el Señor. Porque el concepto de concupiscencia que habla la Escritura, o sea, esos deseos de la carne que son pecaminosos, nos tienden a hacer las cosas que no le agradan a quién. ¿Qué debemos hacer entonces? Fortalecernos. ¿Pero en quién? No es de que usted tome su chocomil y ya va a estar, o se coma sus espinacas y va a estar fuerte como Popeye. No, fortalecernos ¿en quién? En la comunión, en la adoración, en la honra, en el temor ¿a quién? A Dios. Y en el poder de su fuerza. Vestíos con toda la armadura ¿de quién? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Y aquí entra en juego alguien que no habíamos mencionado en el estudio de la mañana. Los peligros para el cristiano también vienen de parte del diablo, del adversario, de Satanás. Dice que él tiene maquinaciones, aquí lo menciona como acechanzas. ¿Qué es una acechanza? Es una especie de emboscada, que el enemigo sabe por dónde te puede atacar y por allí te va ¿a qué? A llegar. Si no oras, si no ayunas, si no obedeces a Dios, si te gusta el chisme, si te gusta entremeterte en lo ajeno, si eres violento, si eres iracundo, esas cosas va a usar el enemigo para tu propio mal. Dice, no tenemos lucha contra sangre. Ahora, esto no quiere decir que usted le va a echar la culpa de todo lo que le pasa en su vida ¿a quién? Al diablo. Porque al final de cuentas la decisión de quién es nuestra. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. O sea, no es un solo enemigo que usted y yo tenemos que enfrentar. Gobernadores de las tinieblas.
huestes espirituales de maldad en las regiones. Por tanto, hermanos, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. ¿Cuándo? En el día malo. Los días malos vienen. Una enfermedad, un accidente, falta de empleo. Hay muchas situaciones que van a venir a nuestra vida, pero usted debe de estar firme, fortalecido en el Señor, tomando toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, como resultado, estando firmes. Estad pues firmes, seguidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y aquí es donde quiero hacer énfasis en esta frase de los dardos de fuego. Estos dardos de fuego está tomando el apóstol ese ejemplo de la guerra, y se utilizaban esos dardos para incendiar la ciudad, para incendiar el campamento de los enemigos. Caían sobre tela, caían sobre la paja, caían sobre madera. ¿Y qué hace el fuego en estos elementos que son combustibles? Pues los enciende y empieza a generar un incendio. Pero ¿a qué se refiere en el ambiente espiritual estos dardos de fuego en nuestra vida? ¿Y cómo podemos contrarrestarlos con los escudos de la fe? Ahora, aquí también hacen una comparación. Los guerreros en ese tiempo usaban escudos y los forraban de una pequeña lámina de metal, para que al caer algún dardo encendido no se encendiera el escudo. O incluso si no tenían metal y eran de cuero o eran de madera, esos escudos, los mojaban de tal manera que fuera difícil que se incendiaran. Bueno, ese escudo, que es la fe, nos va a proteger de esos dardos de fuego. Esos dardos de fuego el enemigo los dirige a nuestra mente, sembrando dudas, sembrando incertidumbre, sembrando esa falta de convicción de lo que somos y hacia dónde vamos. Muy fácilmente el enemigo pone pensamientos en nuestra mente diciendo que no valemos, que no servimos. ¿Para qué vas? Si no avanzas y sigues siendo ¿qué? Igual. Y fíjense cómo esos dardos de fuego cumplen su objetivo, incluso entre aquellos que ya conocen ¿de quién? De Dios. Voy a poner unos ejemplos, ¿verdad? No, nadie se sienta aludido, aunque a lo mejor este ejemplo o algunos ejemplos están basados en algunos comentarios que alguien me ha hecho. Por ejemplo, alguien que piense y diga: hemos hablado de que no debemos de traer cargas a la casa de quién, y se refiere a estas situaciones que vienes con ira, o vienes con enojo, o vienes cargado, turbado o ansioso, y aunque estás aquí, tu mente está ¿en qué? En tu trabajo, ya estás pensando qué vas a hacer mañana. No, me tengo que parar temprano, tengo que ir, tengo que bajar, vives a prisa, andas detrás del dinero. Esas son cargas que se traen a la casa de quién. Y entonces cuando alguien dice: hermano, no debemos de traer cargas, y usted se siente cargado en su casa, y el enemigo le siembra un pensamiento, le tira un dardo de fuego y le dice: mejor no vayas. Si vas cargado, ¿qué? Mejor no vayas. ¿Esa será la solución? Para eso nos dice el Señor que no traigamos cargas. Es para que nos despojemos de esa ¿qué? De esa carga. Pero rápidamente le hacemos caso ¿a quién? A ese pensamiento, ese dardo de fuego ¿de quién? Del maligno. Ahora, otro ejemplo. Se les invita a muchos estudios, a muchas reflexiones de la palabra entre semana, y el enemigo pone un pensamiento en tu mente y te dice: ¿para qué estudias tanto si no cambias? Si de todo lo que estudias no llevas nada ¿a qué? A la práctica. Y tú le haces caso a ese pensamiento y dices: pues mejor ya no ¿qué?
ya no estudio. ¿Eso será la solución? ¿Así estarás apagando ese dardo de fuego? Entonces, ¿cómo es que el escudo de la fe nos ayuda en contra de esos pensamientos? Otro pensamiento es, mira, por más que vas, no cambies, sigues enfermo, sigues teniendo problemas, no tienes dinero. Entonces ese dardo, ese pensamiento te hace tomar una decisión, decir, pues mejor ya no qué, ya no voy. ¿Esa será la solución? En Hebreos capítulo 11, verso 1, nos dice qué es la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y acabamos de leer que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿a qué? A bien. Y si tú tienes fe en esa palabra, si tú te la apropias, aunque no lo ves, tú estás creyendo que lo prometió, que el que lo prometió es poderoso ¿para qué? Para hacerlo, para cumplirlo. Y entonces ese escudo te va a ayudar a apagar esos dardos de duda que el enemigo quiere sembrar ¿en dónde? En tu mente, en tu corazón. De decir, por más que vas, en vez de avanzar vas para atrás. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Es muy común ahora que van a entrar algunos a la universidad, les digo porque ya pasamos por ahí desde la prepa, desde antes, se da que hay muchos maestros que están enojados con Dios. ¿Por qué están enojados con Dios? Pues no sé, por la vida que vivieron, por N situaciones que pasan en la vida. Y entonces un reflejo de estar enojado con Dios es el ateísmo, por ejemplo. La mayoría de los ateos realmente están en un pleito ¿con quién? Con Dios. Porque al que no le interesa eso, pues si tú crees o no crees, pues a mí no me importa, yo imparto mi clase, ¿no? Pero los maestros que hostigan a estudiantes, sobre todo a los que son cristianos, es porque ellos tienen una ira en contra de quién. No, ¿y a poco tú crees eso? ¿Y a poco Dios hizo todo en 6 días? ¿Y a poco empiezan a cuestionar? Ellos no dan argumentos, pero te van a estar ¿qué? Cuestionando y molestando y diciéndote que la fe es ignorancia, que el creer en Dios es para gente de poco criterio. Entonces, si tú permites que eso permee en tu mente, ¿qué va a pasar? Vas a empezar a dudar ¿de qué? De Dios. Pero cuando tú tienes el escudo de la fe y dices, yo tengo la certeza de lo que espero y tengo una convicción de lo que no sé qué, tienes elementos para defenderte. No es que tengas que defender a Dios Dios se defiende solito. Pero también tú debes de tener argumentos, como dice la Escritura, para aquellos que se oponen. Porque los que niegan a Dios, por ejemplo, creen en la evolución, pero resulta que es necesario tener más fe para creer en la evolución que para creer en ¿quién? En Dios. ¿Por qué? Porque la fe para creer en Dios, uno cree que Dios Todopoderoso hizo todas las cosas con su poder. ¿Amén? Pero los que creen en la evolución tienen que creer que miles de cosas sucedieron por casualidad para que todo lo que hoy existe, ¿qué pasa? Existiera. Y dicen, pasaron millones de años y bajo circunstancias que no sabemos, una pequeña célula le salió una pata y luego le salió la otra, y luego nadaba, pero ya después salió a la tierra. Y si tenía branquias y después cómo se le convirtieron en pulmones, pues no sé, hay que tener fe para creer que todo eso ¿qué? Sucedió. Pero si usted les dice estas cosas a ellos se van a enojar. Pero es ahí donde el escudo de la fe nos ayuda a apagar esos dardos ¿de qué? De fuego. Mira, si usted cree que todo lo que vemos es resultado de la casualidad, bueno, usted crea. Yo creo que soy una persona que estoy aquí con un propósito.
y soy una persona que soy amada por Dios. Porque la Escritura dice que de tal manera amó Dios aquí al mundo. Entonces, dice en el verso 6 del capítulo 11, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Mira, si tú haces las cosas pero no le crees a Dios, pues nunca le vas a ¿qué? Agradar. Porque continuamente vas hasta poner tropiezos y barreras y dudas, pero sin fe. Ahora, la fe no es un asunto como muchos lo quieren manejar también, los que nos critican. Y dicen, no, es que ahí les lavan el cerebro. Tú créele a Dios aunque vaya en contra de la razón. No. Incluso mi razón me ayuda para creer ¿en quién? En Dios. Decía el científico... se me fue el nombre, Copérnico, dice, simplemente contemplar mi pulgar, me doy cuenta de la grandeza de ¿quién? De Dios. Cómo en los pequeños detalles se manifiesta la grandeza de ¿quién? De Dios. No estamos aquí como resultado de un accidente, de una explosión, de una casualidad. Estamos aquí por un propósito divino de parte de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, quiere decir que recompensa a los que por la fe. Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, todavía no llovía, las condiciones, no podría hablar de esas cosas con profundidad, pero nada más para que usted vea. Porque los científicos se dan de golpes y dicen, no, ¿cómo es posible, por ejemplo, que los dinosaurios crecieran tanto? Resulta que en algunos reptiles la hormona del crecimiento no se detiene, sino es continua y durante muchos años sigue ¿qué? Creciendo. Por eso hay lagartos que llegan a medir 4, 5, 6 metros. Mientras no se muera va a seguir ¿qué? Creciendo. Pero no solamente aplicaba a los dinosaurios, sino que las personas mismas vivían muchos años. Pero los científicos se burlan, dicen, si el promedio de vida hace 200 años era de 30, de 40, de 50 años. Lo que ignoran ellos es que las condiciones atmosféricas del planeta eran diferentes antes del diluvio y después del diluvio. Dice la Escritura que no llovía, sino que subía un vapor que regaba la ¿qué? Había más oxígeno, la gente vivía más años, no había enfermedades como hoy, tantas enfermedades como hay. El problema genético no se había presentado tanto como hoy en día. Entonces había las condiciones para que la gente viviera mucho más tiempo. Pero bueno, nos centremos en este asunto. Noé le creyó a Dios que dijo que iba a haber un diluvio. Bueno, si no llovía, ¿cómo le iba a creer? Y él empezó a hacer el arca y involucró a su familia. Y por esa fe se salvó él, salvó a los suyos y preservó la humanidad sobre la... Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber siquiera ¿qué? ¿A dónde iba? Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor, ¿quién es? Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había. De eso podríamos hablar mucho, no me voy a poder extender más. Hay mucha gente que se burla, ¿cómo es posible que alguien podría tener hijos ya siendo viejo?
Hoy por la inseminación y por tratamientos de hormonas hay mujeres que tienen 50, 55 años y han dado ¿a qué? Ahora, si el hombre con algún tratamiento científico lo puede hacer, ¿Dios no podrá hacer? ¿Para Dios será difícil? Bueno, entonces esos dardos de fuego son un peligro para nuestra vida. Y no los vamos a poder apagar si no estamos fundamentados en la fe, en la palabra. No vienen y nos hacen como quieren, como chicle, ¿no? Aquellos que, si usted platica con un testigo de Jehová, lo pone, lo barre, ¿no? Y usted no supo defenderse, es porque no tiene fundamentada su fe. Si el católico viene y le dice que esto y que el otro y usted se lo cree, ¿cómo está usted? ¿Con fe o sin fe? Dice que sin fe es imposible que. Ahora vienen dudas a nuestra mente, ¿no? Y dicen, ¿por qué me está yendo así? ¿Por qué tengo estos problemas? Pero la fe, dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción. Y esa palabra que Dios hoy depositó en nuestro corazón dice, mira, ¿quién te puede separar del amor de Dios? Bueno, tribulación, que estés atribulado, que estés afligido, que tengas hambre, que tengas pobreza, nada te va a poder separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, esta fase de los peligros para el cristiano, esos dardos, esas acechanzas, ¿de quién? Del enemigo. Usted créale a Dios, no le crea al diablo. Usted créale a quién? A Dios. Cuando el enemigo ponga en su mente una idea de decir, pierdes tu tiempo estar yendo tanto a la iglesia y que el miércoles y el domingo, usted debe de tener fe de que todo lo que hacemos, dice que todo trabajo que hagamos para el Señor no quedará sin recompensa. Jesús mismo dice, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ese día llegará, ese día llegará. Como cuando entonábamos aquel himno que decía, cuando allá se pase lista a mi nombre yo feliz responderé. ¿Cuántos lo creen? Entonces hay que obrar, hay que actuar como si lo creyéramos, no nada más en nuestros labios, sino con todo nuestro corazón. Ahí le vamos a dejar. Que el Señor nos bendiga.